Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, Voy a estar atento a ver si se suma alguno más, pero bueno, en principio vamos a ir arrancando de a poquito este encuentro. Eh, Como les dije ahí en el grupo, en la idea de hoy, vieron que en el aula web subimos una clase donde el profesor Oscar Lutzak hace un abordaje sobre el texto de Verón, El signo, que es un texto que viene a enlazar un poco lo que vimos la clase pasada con el texto de Sechetto, donde hace el abordaje de Peirce, y lo que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene con ya el texto de la semisis social de Eliseo Verón, donde vamos a empezar a meternos un poco más con toda la propuesta metodológica y teórica que hace Verón, pero que justamente mucho va a tener que ver con con los planteos conceptuales y la perspectiva teórica de Peirce en términos del concepto de signo. Pero Verón ya planteándose, y bueno, un poco también quienes ya pudieron acceder a la clase que subimos en el aula web y pudieron ver el video de Oscar, un poco ahí Oscar también lo explica, esto bueno, que lo recuperan también toda la corriente, toda una corriente de pensadores franceses, donde también Verón siendo argentino, pero habiéndose formado en posgrados allá en Francia, pues allá por la década de los 70, se empezaron a preguntar sobre la construcción del sentido y la construcción de los discursos sociales y la circulación de los discursos y cómo se construían esas escenas comunicacionales, y medio como que, bueno, la lingüística y esa mirada, si se quiere, un tanto más lineal de la comunicación o con un esquema más binario de la comunicación, no les alcanzaba para dar esas respuestas y por eso logran recuperar a Peirce y esta perspectiva triádica en términos de la concepción de signo, que la van a tomar como base para el desarrollo teórico que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, pero que un poco ya lo empezamos a ver esta clase con el texto del signo de Verón, donde empiezan a desandar algunas de las cuestiones que vamos a profundizar mucho más la clase que viene, en términos de, bueno, esas respuestas vinculadas a cómo se construye el sentido, sobre todo en procesos sociales y en procesos colectivos, ¿sí? Dejando como de lado, si se quiere, la experiencia más individual para empezar a mirar los procesos más colectivos. Siendo que, bueno, en la primera parte del recorrido que estamos haciendo, ¿se acuerdan con estos primeros autores de corte más filosófico? Tenían algunas preguntas y daban algunas respuestas vinculadas a las experiencias individuales, pero sobre todo también a las experiencias colectivas en términos de estos pactos sociales que se dan, que nos damos los seres humanos para poder vivir en sociedad, y todo esto de la construcción del lenguaje, la construcción de la verdad y nuestra percepción de lo real, cómo accedemos a lo real a partir de esos pactos sociales. Y después Peirce, como pudieron ver la clase pasada, pero bueno, también seguramente lo vayamos recuperando un poquito hoy, si se quiere, tiene una mirada un poco más introspectiva en términos de la experiencia individual, porque en principio lo que trata de explicarnos Peirce es cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Y justamente cómo nosotros, esto que hablábamos, de cómo percibimos lo real, cómo percibimos el mundo que nos rodea. Bueno, Peirce lo que trata de explicarnos desde su lógica, un poco también lo explica Oscar, y bueno, yo lo explicaba también en la clase de Peirce, que espero hayan podido ver la grabación de la clase. Fue un matemático que bueno, después empezó a trabajar en estos temas vinculados a tratar de dar cuenta de cómo funciona nuestra mente desde un nivel más fenomenológico, y empieza a encontrar esas respuestas muy desordenadas, no por cómo sí, en términos de cómo las fue llevando adelante, pero sobre todo también cómo las fue poniendo en papel, ¿sí? Cómo las fue escribiendo, que bueno, lo fue haciendo muy desordenadamente, nunca terminó de ordenar todos esos papers, y además una vez que murió,
luego muchos años después fue recuperado. Bueno, una de las corrientes que la recuperaron fue esta corriente francesa en la cual Verón estaba inscripto. Pero justamente lo que busca Peirce es esto de empezar a desnaturalizar lo que nosotros ya tenemos absolutamente naturalizado, que es cómo percibimos todo lo que nos rodea, cómo entendemos todo lo que nos rodea. Y justamente, un poco Carlos, cuando ponía ahí en el grupo de Facebook que, bueno, que es difícil entenderlo, tiene dos cuestiones por las cuales es muy difícil entender los planteos de Peirce. Por un lado, porque más allá que lo leemos desde Sechetto, son planteos propios de Peirce, y que fueron planteos que, bueno, también Oscar lo explica muy bien en el video que subimos en el aula web. Fueron ideas muy desordenadas en cómo están presentadas, porque fueron todos escritos que fueron recuperados muchísimos años después y que justamente no fueron validados por el propio Peirce en términos de una escritura, ¿sí? De una presentación en términos formales, para entender todos esos pensamientos y todas esas ideas que le estaban dando vueltas en la cabeza, que la fue escribiendo por partes, por momentos, en diferentes lugares, de diferentes formas. Entonces, por un lado está esa complejidad, y por otro lado también está la complejidad que justamente un poco lo ponía ahí en el grupo de Facebook, que lo que trata de explicarnos Peirce es algo que nosotros lo hacemos cotidianamente, que es algo que está innato en nosotros, que aprendemos a hacerlo desde que nacemos, a partir que ingresamos en el mundo del lenguaje, en el lenguaje entendido en este concepto mucho más amplio, como lo venimos trabajando en nuestra materia, y que justamente al tenerlo tan naturalizado, es muy difícil de explicarlo y es muy difícil también de entenderlo, ¿sí? Porque justamente un poco lo que se trata también en la propuesta de la materia es esto que hablábamos también en clases anteriores, empezar a desnaturalizar muchas cosas que hacemos en nuestro cotidiano, que las entendemos de una forma en nuestro cotidiano, pero que, bueno, estamos tratando de darle una vuelta de rosca, ¿sí? Y justamente empezar a desnaturalizar algunas cuestiones para poder entenderlas desde otro ángulo, desde otra mirada, desde otra perspectiva, que nos va a permitir después profundizar en otra etapa de la materia, en esto que va a ser meternos en una metodología de análisis discursivo. Pero para todo eso, lo que primero tenemos que hacer es empezar a desnaturalizar nuestra mirada para empezar a poder complejizarla. Entonces, por esas dos razones, principalmente, creo que se encuentran como la mayor complejidad en términos de poder entender Peirce con más facilidad. A mí realmente Peirce lo tuve, a mí fue mucho peor que a ustedes. Yo cuando tuve que estudiar Peirce, tuve que leerlo a Peirce. No es que lo leía Sechetto explicándome Peirce, sino que tenía que leerlo directamente a Peirce, lo cual era mucho más difícil todavía. Por esto que les decía, son escritos muy desordenados, que no estaban pensados para ser publicados y con un ordenamiento en términos teóricos, de presentar justamente una perspectiva teórica. Entonces, bueno, con todas esas complejidades, lo tuve que leer 20 millones de veces para poder entenderlo, y obviamente además poder ir tomando explicaciones de diferentes profes, bueno, hasta el día de hoy, que trato yo de explicarlo a veces con más eficacia y a veces con menos eficacia. Pero bueno, si les parece, avanzamos con ECO, que como también les ponía un poquito ahí en el grupo de Facebook, me parece que tanto el texto de Verón como el texto de ECO nos permiten entender un poco más esto que nos plantea Peirce, en términos más prácticos, más cotidianos, más desde una perspectiva más de nuestra vida, de cómo transitamos nuestras vidas. Y si les parece, después retomamos todo lo que les haya quedado en el tintero respecto a Peirce, como para poder cerrar ya este capítulo, y ya después la semana que viene nos metemos con Verón. Así que si les parece, ahora yo arranco con ECO. Obviamente, todo lo que vayan teniendo dudas, preguntas, consultas o aportes en función de lo que leyeron sobre ECO,
también obviamente son bienvenidos, tanto por el chat o abren el micrófono y me preguntan, y después vayan también anotándose las cosas que les hayan quedado en el tintero respecto a PERS, a ver si las podemos terminar de despejar en esta clase. También lo que vamos a tratar también de hacer es, si se quiere, un paralelismo entre, vieron que ECO, en verdad el texto de ECO, yo lo que les dije es que leyeran Proemio, pues como el prólogo de ese texto de ECO, donde después avanza, ¿sí? en toda una explicación referida justamente al planteo teórico de Peirce, ¿sí? Pero en principio me parecía interesante que pudieran leer este prólogo, esta especie de prólogo que presenta, porque él, a través de una historia, trata de darnos a conocer, o trata de desentramar esto que empezamos a ver tanto con Peirce y también con Verón, y que después lo vamos a seguir profundizando con Verón, que es esto de que nosotros vivimos en terceridad, ¿sí? Y que nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor, y cómo nosotros accedemos al mundo que está a nuestro alrededor, es a través de las construcciones simbólicas, en términos de Cassirer, siendo animales simbólicos, pero sobre todo esto de las construcciones de lecturas a través de signos, ¿sí? Y no el concepto de signo entendido como nosotros lo trabajamos en nuestra vida cotidiana, sino entendido desde esta perspectiva teórica que tiene que ver con todo lo que nosotros percibimos a partir de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos percibir y materializar y que sentimos desde cualquiera de nuestros 5 sentidos tiene que ver con esa construcción a partir de ese mundo simbólico, ¿sí? A partir de esa construcción de signos que a nosotros de alguna manera nos permiten dar cuenta de nuestra percepción sobre lo real, que, como decíamos en la clase pasada y la anterior, esa percepción de lo real no viene a poner en discusión qué es lo existente en términos materiales, sino lo que viene a poner en discusión, ¿sí? o por lo menos a poner en debate y a darle una vuelta de rosca, que en el sentido de, bueno, cómo esa materialidad existente que nos rodea, cómo nosotros la decodificamos, cómo nosotros la entendemos, cómo nosotros la abordamos, o cómo nosotros, si no la entendemos, entonces ni siquiera es parte de nuestra vida, ni siquiera es parte de nuestro entendimiento, y entonces para nosotros ni siquiera existe, ¿sí? Pero vamos a meternos un poquito, haciendo también un paralelismo con esto que nos cuenta Eco en este prólogo. Hoy a la mañana, a la madrugada me desperté en un momento, estaba medio entre dormido, me desperté, pero me desperté como una sensación de felicidad, ¿vieron? Cuando sentís como algo, como que un sabor de felicidad que no es tan común en mí, y tenía que ver con que, bueno, me desperté de golpe, me di vuelta, me di cuenta que estaba en mi habitación y que estaba en el nuevo gasómetro, y que yo no era el 9 de San Lorenzo, y que no había metido el gol que había definido la final de la Copa Libertadores para ganarla. Es decir, claramente me di cuenta que estaba en un sueño, pero esa sensación de realismo frente a eso que había soñado todavía lo sentía en el cuerpo. Pero bueno, inmediatamente me invadió la desazón, me di media vuelta, miré por la ventana, me di cuenta que todavía era de madrugada, porque no estaba completamente, no entraba mucha claridad todavía, sino que se veía medio oscuro, medio como ese claro oscuro de la madrugada. Entonces me di cuenta que tenía unas horas más de sueño y de poder dormir. Entonces un poquito de felicidad me volvió al cuerpo, me di vuelta, me tapé y seguí durmiendo. Claramente deben haber pasado un par de horas hasta que empecé a escuchar un sonido muy lejano. Cuando empecé a escuchar ese sonido muy lejano, me di cuenta que era la alarma del despertador que me pongo en el celular para levantarme, o sea que ya era hora de levantarme, pero también me acordé que yo siempre, como no me puedo levantar de una, siempre me pongo 3 veces el despertador en el celular. Entonces, como esa era la primera alarma, más allá que me vino el garrón de que me tenía que levantar, también sabía que
tenía unos minutitos más para poder levantarme, entonces me volvió esa sensación de felicidad que había tenido en la madrugada, de que sabía que podía seguir durmiendo un cachito más. Me di media vuelta, dormí un ratito más, cuando sonó la tercera vez el celular, bueno, lo apagué, me levanté, efectivamente, me fui a la cocina, llené la pava eléctrica para prepararme el mate, puse la pava eléctrica, me fui al baño para lavarme los dientes, lavarme la cara. Mientras me estaba lavando los dientes, escuché el sonido de corte. Vieron que a veces las pavas eléctricas, diferentes pavas eléctricas, a veces tienen algunos soniditos de corte, o también escuché sino el corte directamente cuando termine de calentar el agua. Escuché ese corte, entonces me apuré a terminarme de lavar los dientes para que obviamente no se me enfriara el agua. Me terminé de lavar los dientes, me fui a la cocina, llené el termo, me preparé el mate, me preparé unas tostadas, me desayuné y después me llevé el mate para la mesa para sentarme con la compu y poder empezar a trabajar un poco a la mañana. Y bueno, en eso que me había puesto a trabajar, miro por la ventana, veo un poco de humo negro, humo gris, bastante, pero a lo lejos. Entonces me empiezo como a pispear a ver qué estaba pasando y al mismo tiempo empieza a sonar una sirena, medio lejana, pero que cada vez se iba acercando más. Me di cuenta que era la sirena de los bomberos. Vieron que las sirenas de los bomberos suenan diferentes a las sirenas de las ambulancias, que a la sirena de los patrulleros, que es como un poco más larga y más potente, y que alarga entre medio como unos bocinazos también bien graves. Y además yo vivo en una zona que estoy medio cerca del cuartel de bomberos del bosque. Entonces claramente me di cuenta que había un incendio por la zona, entre el humo, la sirena de los bomberos. Bueno, bajón, se está incendiando algo. Y bueno, me metí de vuelta en lo mío, me puse un poco de música, me puse a trabajar. Me metí tanto en el trabajo que de repente yo había abierto las ventanas para mantener siempre ventilado. Y en un momento entró como un barandazo a una carne al horno con papas tremendo. Yo vivo en un edificio, claramente mi vecina estaba cocinando y ahí me di cuenta con el barandazo que era ya el mediodía, que se me había pasado toda la mañana trabajando y tomando mate, y ya la panza me hacía un poco de ruido, pero mucho no me había dado cuenta de la hora, y con ese olor me di cuenta que ya era el mediodía. Entonces corté mi laburo y bueno, me puse a ver qué me podía resolver para cocinar para mi almuerzo. Y así podría seguir contándoles cómo siguió mi día, cómo siguieron mis semanas. ¿A qué voy con todo esto? Y un poco parecido con lo que nos cuenta Eco en su texto, en su prólogo en Proemio. Que justamente, no sé si, imagino que sí, pero no sé si se dieron cuenta que cada una de las cosas que yo fui contando son cosas que claramente todos podemos ir viviendo cotidianamente de diferentes formas, pero que seguramente todos estemos familiarizados con cada una de las cosas que yo fui contando. Cómo soñamos, lo que sentimos cuando soñamos, lo que sentimos cuando escuchamos nuestro despertador y nos tenemos que levantar, si nos hacemos un desayuno, si calentamos el agua, el olor de la tostada, el ruido de la sirena, ver humo, sentir el olor de alguien cocinando. Digo, todas esas cosas que nosotros las tenemos completamente naturalizadas, porque las vivimos en nuestra vida cotidiana. Cada una de esas cosas nosotros las entendemos, y cada uno de ustedes, imagino que me fueron entendiendo en todo el relato que yo les fui haciendo, porque son signos que nosotros ya los tenemos incorporados, ¿sí? Son construcciones sígnicas desde, vieron que yo al principio les decía, esto de todo lo que nos rodea son construcciones sígnicas, y es ese mundo simbólico que nos rodea, que nos permite entender las cosas que nos rodean. Y que todo eso lo entendemos en términos materiales a partir de cómo nosotros lo podemos incorporar a partir de cualquiera de nuestros 5 sentidos, ¿sí? O lo podemos entender a partir de cualquiera de nuestros 5 sentidos. Por eso yo jugaba en esto que les contaba, el sonido de la sirena, ¿sí? El olor a la comida,
el sonido del despertador. Son todas cosas que no necesariamente son signos textuales, ¿sí? Como podríamos entender en nuestro saber más cotidiano, cómo nosotros entendemos la definición de signo, sino son también otras textualidades, ¿sí? Es decir, no es palabra escrita, no es una palabra oral, sino que es un olor, es un sabor, es un sonido, pero que igualmente son signos que nosotros los tenemos construidos y que a partir de nosotros tenerlos construidos e incorporados, podemos entenderlos. Y a partir de entenderlos, podemos dar cuenta de todo lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestro día, cada uno de nuestros días, ¿sí? Es decir, son signos construidos por el hombre y a partir del lenguaje. Y nosotros los entendemos a partir del lenguaje, que es un poco también lo que veíamos en las primeras clases. Y todo lo que nos rodea, en términos de cómo nosotros lo podemos percibir, abordar y entender, es a partir de esos signos que nos están rodeando. ¿Pero por qué son signos? Porque justamente son construcciones simbólicas que nos permiten a nosotros entender que el olor a carne, ¿sí?, tiene que ver con que alguien está cocinando, que una sirena de los bomberos tiene que ver con que seguramente hay un incendio en algún lugar, ¿sí?, que la alarma del despertador significa que yo me tengo que levantar. Cada una de esas construcciones sígnicas son las que a nosotros nos permiten entender el mundo que nos rodea y por supuesto lograr esos pactos de paz, ¿sí?, que nos permiten a nosotros vivir en sociedad. Esto de lo que hablábamos en las primeras clases a partir de Nietzsche, de Cassirer y de Rorty, ¿sí? Es decir, que nosotros leemos y entendemos todo a partir de signos, ¿sí? Y si algo no es parte de nuestra construcción sígnica, si algo de lo que nos está rodeando no lo podemos entender a partir de nuestros 5 sentidos, entonces no es parte de nuestro saber, y si no es parte de nuestro saber, entonces no es parte de nuestro mundo, ¿sí? Y entonces, si no es parte de nuestro mundo, sería como si no existiera, ¿sí? Que esto va un poco de la mano con esto que charlábamos en las clases anteriores, cuando tanto Nietzsche como Rorty de alguna forma plantean esto de que no hay una verdad ahí afuera por ser descubierta, porque no hay nada por ser descubierto, ¿sí? En todo caso, hay cosas por ser entendidas, ¿sí?, de una u otra forma, y por eso esas verdades son contingentes y se van construyendo y se van modificando a lo largo del tiempo. Pero no hay nada ahí afuera por ser descubierto, no hay una verdad ahí afuera, no hay un mundo ahí afuera por ser descubierto, sino que ese mundo está, estuvo y estará, y nosotros lo vamos a entender más o menos a partir de ese mundo simbólico que nos rodea, esas construcciones sígnicas que vamos dando cuenta, y a partir de esas construcciones sígnicas es que si nosotros podemos entenderlo o no entenderlo, podemos abordarlo o no abordarlo, ¿sí?, y podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Se entiende con este relato, si se quiere, más bueno, como les decía, más de la vida cotidiana. ¿A qué referimos cuando hablamos de signos y cómo entendemos cuando entendemos desde los signos, o que leemos el mundo a partir de signos? Que es un poco también lo que hace Eco en esta primera, con todo ese relato, cuando él va haciendo todo el relato de cómo tiene que hacer, todo lo que le va pasando al señor Sigma, y a partir de contar todo eso que le va pasando al señor Sigma, en el medio va metiendo como diferentes pistas en términos de, bueno, cuando nosotros hablamos de que nosotros entendemos el mundo a través de signos, ¿sí?, y a través del lenguaje, no tiene que ver solo con esto de la textualidad, no tiene que ver solo con esto del lenguaje escrito u oral, no tiene que ver solamente con lo idiomático, ¿sí?, sino que además con todo eso que nos rodea nosotros podemos entenderlo más o menos. Yo no sé si todos saben qué es un teléfono a disco. Imagino que Carlos sí. Yo también, obviamente. Pero quizás algunos de ustedes, me ha pasado en años anteriores, que nunca en su vida vieron un teléfono a disco y no tenían ni idea que era un teléfono a disco, que aparece en el relato de Eco, en el relato del señor Sigma, pero que me gusta tenerlo también traerlo como referencia, porque el teléfono a disco es un signo.
en sí mismo, ¿sí? Que si nosotros no sabemos qué es, porque no tenemos los otros signos que rodean a ese signo teléfono o disco para poder entenderlo, nunca podríamos usarlo, ¿sí? Es decir, si alguien se para frente a un teléfono a disco y no sabe qué es un teléfono a disco, seguramente no sepa utilizarlo, y si no sabe utilizarlo, entonces directamente no es parte de su existencia, porque no sabe cómo resolver eso que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque ese signo, teléfono disco, si no tenés los signos que lo rodean, que te permitan a vos entender ese signo, teléfono disco, entonces ahí va a haber un problema en esa construcción simbólica que a vos no te permite acceder a ese entendimiento sobre eso que tenés enfrente, ¿sí? Es decir, es como también le pasa a muchos a muchos peques hoy en día que no han tenido acceso al libro. Entonces, cuando le pones un libro, me pasó una vez con mi sobrinito, le pones un libro adelante cuando era muy, muy chiquito, y ya había naturalizado tocar el celular y abrir, agrandar pantalla, achicar pantalla, porque es increíble cómo las nuevas generaciones ya hasta parece como que nacen con con las tecnologías que hoy tenemos, que obviamente muchos de nosotros no las teníamos. Pero entonces lo tiene mucho más naturalizado. Entonces le puse un libro adelante, y ¿qué trataba de hacer? Tocaba como si fuese una pantalla. Y trataba de agrandar la letra, de pasar la imagen. O sea, trataba el libro de papel como si fuese una pantalla. ¿Por qué? Porque en esa construcción sígnica que tenía mi sobrinito cuando era muy chiquitito, no entendía que eso era un libro, sino que lo que entendía es que tenía una pantalla adelante, y entonces tenía que tocarlo como si fuese algo digital que le generara, que a partir de tocarlo generara algo. Es decir, en su construcción simbólica de cómo estaba entendiendo hasta ese momento todo lo que lo rodeaba, ese signo libro no era parte de su construcción sígnica. Y al no ser parte de su construcción simbólica, entonces no estaba terminando de entenderlo, entonces tampoco sabía cómo abordarlo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Algo importante, que también lo plantea Eco. Vieron que Eco presenta un esquema triádico para explicar el esquema triádico que también vemos en Peirce, y que también después lo vamos a ver con Verón. Y siempre él plantea en este esquema triádico que es una relación arbitraria, porque en esa relación arbitraria entre los signos, después lo vamos a retomar si quieren cuando retomemos algunas cuestiones de Peirce, porque justamente en esa relación, en una relación arbitraria tiene que ver con esa construcción simbólica de que hay un pacto de que algo sea entendido de una forma y no de otra, ¿sí? Entonces, esa relación arbitraria, Eco lo plantea desde el lugar de que no hay ninguna razón. Vieron que él pone un ejemplo con el signo caballo, ¿sí? Y que él lo que plantea es que no hay una relación arbitraria porque no hay ninguna razón para llamar al caballo caballo, ¿sí? Sino que es una convención, ¿sí? Es un pacto, es una relación arbitraria que establecemos los seres humanos para entendernos entre nosotros, y se define que caballo es un caballo, ¿sí? Pero que en verdad no hay ninguna razón conceptual, teórica, para que un caballo efectivamente se tenga que llamar signo caballo, ¿sí? Es decir, es un acuerdo, es un pacto, es un acuerdo de paz, en términos de Nietzsche, que nos permiten vivir y convivir y sobrevivir en sociedad. Es decir, de alguna forma, las construcciones sígnicas, ¿sí? Las construcciones simbólicas son reglas de juego, ¿sí? Son reglas de juego que son arbitrarias, ¿sí? Que son convenciones, que están en el orden de lo simbólico, en términos de Peirce, ¿sí? Y a partir de justamente de esa arbitrariedad y de esas reglas de juegos, es que a partir de esas reglas de juegos es que nosotros podemos hacer el abordaje del mundo que nos rodea, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, sacáramos usar, en vez de poner en juego la palabra, ¿sí? o el signo caballo, para poner en su lugar el signo unicornio. Vieron que
si uno se pone a discutir en términos de el unicornio como concepto, en verdad, o sea, un unicornio no existe. ¿Sí? O sea, es un eufemismo, es algo que nunca existió, que nunca, salvo que alguien acá me levante la mano y me diga, sí, yo tengo un unicornio de mascota, o encontré el unicornio azul que se le perdió a Silvio Rodríguez, pero me parece que ninguno de nosotros alguna vez vio un unicornio, salvo en dibujos, ¿sí? Salvo haberlo escuchado en canciones, salvo haberlo visto en películas fantásticas, ¿sí? Salvo en, bueno, hay un unicornio que está muy de moda en un montón de productos para peques, creo que es un dibujito animado o algo por el estilo, pero digo, y ahí sí cobra existencia en términos de signo, justamente el unicornio, pero no en términos de existencia, en términos materiales, ¿sí? Más allá que la propia materialidad de la palabra unicornio, la propia materialidad en un dibujo, en una canción, en la tele, en una película, ya le está dando materialidad, ¿sí? Pero lo que acá estamos poniendo en discusión no es que si existe o no existe realmente, sino que en términos de nuestra percepción de lo real, el unicornio existe en términos de construcción simbólica, porque lo podemos encontrar en una canción, porque lo podemos encontrar en una película, porque lo podemos encontrar en una mochila de una nena, ¿sí? Es decir, se puede utilizar ese significante, diría Eco, aunque ese significante nunca haya existido, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí? Como desde el planteo de Eco, pero también retomando el planteo del concepto de signo a partir de Peirce. Me estoy fijando, quedan 3 minutos y medio. No sé si están entendiendo o no. Bien, Facundo, ahí que me puso un dedo para arriba. Sí, ahí dentro de lo que serían las construcciones también es medio bravo el ejemplo, pero también la construcción de Dios creo que tiene relación con... Claro, totalmente. Totalmente. La construcción de la región, además de que siempre ha sido una forma de ordenamiento mundial en sus diferentes versiones y a lo largo de toda la historia, el propio concepto de Dios le da existencia, le da materialidad en términos de justamente que existe el concepto Dios, que nosotros podemos entenderlo de alguna forma porque lo simbolizamos, ¿sí? Porque más allá que es algo abstracto, para nosotros, a partir de esa materialidad, desde el significado, desde los relatos religiosos, desde los relatos históricos, desde las creencias, desde la fe, Dios termina teniendo un lugar de existencia desde esa construcción simbólica, que en diferentes pueblos se lo va a entender de diferentes formas, ¿sí? A partir de justamente esas construcciones simbólicas y esas construcciones sígnicas, y cómo está rodeado ese concepto Dios. En las civilizaciones más occidentales, ese concepto Dios va a estar rodeado, o el signo Dios, va a estar rodeado de otros signos que van a dar cuenta de una forma de entender el signo Dios, desde una mirada más occidental, si se quiere más católica, más protestante, más evangélica, pero si nos vamos a otras latitudes del mundo, más del lado oriental, y vamos a encontrar otras formas, ¿sí? En función de cómo está rodeado ese signo Dios por otros signos, que van a dar cuenta que ese signo Dios lo vamos a poder entender de múltiples formas en función de justamente esto, de cómo está rodeado. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde la perspectiva budista va a estar rodeado de otros signos, si lo miramos desde la perspectiva hindú va a estar rodeado de otros signos, ¿sí? Es decir, algo muy, muy importante a tener en cuenta, y ahora lo vamos a retomar en la segunda parte de la videollamada, o en la segunda videollamada, es que un signo nunca es en sí mismo, sino que siempre es en relación. Vuelvo a repetir, un signo nunca es en sí mismo, sino siempre en relación. Siempre vamos a entender un signo en función de cómo está rodeado, y nunca vamos a entender un signo solamente en sí mismo, porque justamente a partir de cómo está rodeado es que nos va a disparar
todas esas otras relaciones que nos van a permitir a nosotros entenderlo de una forma y no de otra, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vamos a retomar en la segunda parte. Vayan pensando qué cositas les quedaron en el tintero en términos del planteo de Peirce. Así vamos aprovechando la segunda parte de la clase para despejar dudas en ese sentido. Porque ya se nos corta. Así que seguimos ahora en un ratito en la segunda parte. Bueno, quedamos poquitos. Vamos a, si se llegan ahí sumando, voy a estar atento ahí a las llamadas para ir admitiendo. Bueno, en principio con eco es básicamente, a mí me pareció que estaba bueno recuperarlo porque como que baja más a tierra este concepto de signo en la perspectiva de Peirce, porque claramente eco recupera esa perspectiva del concepto de signo de Peirce. Pero bueno, lo que hace en este prólogo es de alguna forma tratar de bajarlo un poquito más a tierra, más a una secuencia en su relato, en una secuencia, si se quiere, un poco más cotidiana, ¿sí? O de un relato un poco más cotidiano, con un montón de elementos que podemos entender mucho más, y a partir de eso empezar como a desnaturalizar esto que Peirce lo explica tan complejamente, pero que bueno, que también, como les decía en un principio, lo explica muy complejamente porque está tratando de explicar algo que es muy complejo, como es esto de cómo funciona nuestra mente. Entonces, no se preocupen si en una primera instancia no lo terminan de entender, porque a todos nos pasa que a Peirce no lo terminamos de entender en la primera o segunda leída, sino que lo empezamos a entender una vez que lo vamos masticando y masticando y masticando. Porque la verdad que trata de dar cuenta de todo un proceso fenomenológico que es muy, muy complejo de abordar, muy complejo de explicar, porque mucho de ello tiende a ser de alguna forma, si se quiere, un poco abstracto, no porque, como explica Oscar, no porque no tenga su materialidad en términos de nuestra vida cotidiana, sino que es un abstracto porque lo que trata de explicar es justamente un funcionamiento desde el nivel fenomenológico de cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros entendemos todo el mundo que nos rodea. Y eso no es algo que se explica todos los días, ni es algo a lo cual nosotros accedemos a una explicación todos los días, sino que es algo que nosotros ya tenemos incorporado, naturalizado, y que lo hacemos de forma completamente mecánica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo tenemos súper aquí incorporado. Entonces nosotros no estamos todo el tiempo frenando con cada cosa que vemos, sentimos, olemos, escuchamos y decimos, eso es un signo que significa que tal cosa, o este olor es un signo que está rodeado por tal y tal otro signo, y entonces por eso yo lo estoy entendiendo de tal forma y no de otra. No racionalizamos de esa forma, sino que accionamos. Nosotros son cuestiones de milésimas de segundos para dar cuenta de ese proceso mental y accionar frente a eso que estamos viendo, que estamos sintiendo, que estamos oliendo, que estamos escuchando. Por eso esto de la primeridad, secundidad y terceridad que plantea Peirce, que son como esos tres estados mentales, que nosotros claramente vivimos en terceridad, porque nosotros leemos el mundo en terceridad, porque leemos en los signos ya construidos, y lo que no podemos leer en signos, entonces no lo podemos abordar y no lo podemos entender, y no es parte de nuestra experiencia, ¿sí? Pero esa primeridad y esa secundidad, o sea, esa terceridad significa que también hay una secundidad y una primeridad, pero que esa secundidad y primeridad son dos estados mentales que son muy difíciles también de entenderlos por cualquiera de nosotros, porque son dos estados mentales que nosotros no los racionalizamos, sino que los sentimos y que sí los racionalizamos, mejor dicho, pero en cuestión de instantes, ¿sí? Y que en esos instantes nosotros atravesamos esos diferentes estadios y en terceridad accionamos frente a eso que estamos sintiendo, oliendo, escuchando, ¿sí? Por eso también es quizás un poco complejo entender todo esto. Pero me interesaría más que seguir hablando yo, porque imagino que pudieron ver la clase que les dejé grabada donde explico todo Peirce la semana pasada.
me interesa más que, como no tuvimos la instancia la semana pasada, que aprovechen y que me puedan preguntar ustedes qué dudas les quedaban en el tintero respecto al texto de Sechetto, que nos trata de explicar lo que nos plantea Peirce. Y no me digan, no entendí nada, porque si no es imposible. Traten de, en todo caso, tomar algunas dudas más puntuales como para que podamos abordarlo. Obviamente, imagino que todo el texto y todo el planteo del autor es complejo, pero no vale decir todo. Aprovechen que la semana que viene me van a tener que entregar un parcial donde me van a tener que explicar Peirce, así que aprovechenme. Yo te quería preguntar justamente sobre el tema del parcial, las consignas o en qué momento vos lo vas a dar para que tengamos tiempo. Hoy a la tarde-noche voy a subir las consignas y van a tener toda la semana hasta el miércoles que viene para hacerlo. ¿Las subís por el Facebook? Claro, sí, lo voy a subir en el grupo de Facebook, los voy a publicar. Sí. Ahora, bárbaro. Antes de terminar la clase, les cuento brevemente, porque tampoco es nada muy complejo de abordar. Bien. Sí. Bárbaro. No, nada más. No me digan que no tienen absolutamente ninguna pregunta ni duda acerca de Peirce, porque no les creo. No, yo en realidad, como publiqué ahí en el Facebook, vi el video más o menos 4 veces y no sé si era que no estaba concentrado o qué, pero no lo terminaba de entender. Después leyendo un poquito más y viendo otros videos, viendo lo de Eco y eso, ahí ya, y viendo lo de proemio, lo de signo, fui como entendiendo un poquito más y quedé más tranquilo. Pero de entrada no entendía nada, no sé qué me pasaba, no me podía concentrar. Igual, pero es difícil el texto. Nos pasa a todos, yo también, la primera vez que, bueno, como les decía también, yo en verdad tuve que leerlo no a Sechetto, sino tuve que leerlo a Peirce. Y la verdad que miraba el texto y decía, ¿y este tipo en qué idioma me está hablando? Porque la verdad que es muy complejo de entenderlo. Yo creo que es el autor más difícil de toda la materia. Pero creo que leyéndolo a Sechetto, que ya nos lo da un poquito masticado, obviamente que es esto que les decía también, muchos de los planteos, como tienen algún nivel de abstracción, porque nos está tratando de explicar cómo funciona nuestra mente, entonces por eso también es más difícil de entenderlo, pero abordando a Sechetto, que Sechetto ya como que nos da una primera instancia un poco más masticada, un poco más explicada de los planteados de Peirce. Y si a eso le sumamos el texto de Verón de Signo, que también nos hace como estas salvedades comparativas entre los planteos de Saussure y los planteos de Peirce. Y después este texto de Eco, que me parece que Eco es el que más llanamente nos explica Peirce. Es más, yo les recomendaría que, vieron que yo el texto que les pasé de Eco tiene el prólogo, que es proemio, y después tiene otros capítulos que avanza en la explicación también de algunos aspectos de los planteos de Peirce. Que también está bueno que los lean, porque yo creo que les van a ayudar. Pero bueno, en principio, a ver, hasta que se animen, a ver si se animan a preguntarme cosas respecto a Peirce, porque como dijo Carlos y como les dije yo, a mí me costó también mucho entenderlo y me parece que seguramente deben tener dudas respecto a este autor, porque a mi entender también es el más complejo de todos los que vamos a ver en la materia, más allá que todos son autores difíciles de abordar, algunos más, algunos menos, pero creo que Peirce es el que más patea el tablero también, por eso. Pero lo primero que también tenemos que entender en términos del concepto de signo, ¿sí? Y a partir también enlazando un poquito con esto que fuimos viendo con Eco, es que un signo representa la idea que produce o manifiesta, ¿sí? Es un vehículo que transmite a la mente algo desde afuera. Y eso que representa es su objeto.
y eso que transmite, su representamen, y la idea que origina es su interpretante. ¿Sí? Vane, ¿podrías explicar las 3 categorías para comprender la realidad según Peirce? ¿A qué 3 categorías referís? Abrí el micrófono y... O sea, los 3, ¿cómo está construido el signo? Decís. Cuando habla de la triada, cuando habla de representamen, perfecto. Vamos, justo por donde estaba arrancando, así que vamos bien. Entonces, volvemos. Un signo representa la idea que produce o modifica, ¿sí? Es un vehículo que transmite a la mente algo desde afuera. Eso que representa se llama objeto. Eso que transmite es su representamen y la idea que origina es su interpretante, ¿sí? Es decir, cada vez que percibimos un fenómeno, percibimos una primeridad encarnada en una secundidad y mediada y conceptualizada por una terceridad, ¿sí? Y es decir, que lo percibimos a través de ese signo construido, ese signo que está construido con un representamen, un interpretante y un objeto. Cabe destacar, que creo que lo dije mucho en el video que vieron de mi explicación de Peirce, que cada uno de esos componentes son signos en sí mismos, ¿sí? El interpretante es un signo, o son muchos signos, porque es todo lo que lo rodea el signo para que nosotros podamos entenderlo. El representamen es el signo que dispara esa relación triádica, y el objeto también es un signo, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos todo en términos de terceridad. ¿Por qué? Porque ya percibimos, porque nosotros de la única forma que podemos entender un signo es en relación con otro signo, ¿sí? Esto de lo que nos va a hablar, de lo que nos habla Verón de la red de semiosis infinita, donde nosotros estamos inmersos en esa red de semiosis infinita. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entendiendo cada uno de esos signos cuando establecemos relaciones sígnicas con cómo está rodeado, ¿sí? Porque además, justamente, esa triada que nos plantea Peirce son 3 signos en relación, ¿sí? Desde la concepción propia de cómo se construye el signo, son 3 signos en relación. Y que a su vez, ese signo lo vamos a entender a partir de ponerlo en relación con otros signos que lo están rodeando. Y cómo nosotros rodeemos ese signo, ¿sí? Lo vamos a entender de una forma o lo vamos a entender de otra forma. Ahora vamos a recuperarlo a eso con otro ejemplo. Un ejemplo que yo les ponía, que yo daba en esa clase, era el de la botella arriba de la mesa o la botella arriba de un auto. Dependiendo cómo está rodeada esa botella, es como nosotros entendemos ese signo botella, ¿sí? Pero ahora vamos a recuperar un poquito ese ejemplo, y ahora les voy a dar otro ejemplo a ver si les sirve también. Que quizás también es hasta quizás un poco más ilustrativo, si se quiere. Que se lo robé a otro profe de la cátedra y me parece siempre que es muy bueno. Todos ubican que es un pisapapá. Si pueden prender las camaritas, quienes tengan camarita mejor, así me hacen con la cabeza sí o no, o si están entendiendo o no. Por lo menos para este ratito. Bueno, imagino que todos conocen que es un pisapapa. Sí. Sí, sabemos lo que es un pisapapa. Perfecto. Imagino que también alguna vez lo deben haber usado. Por lo general, un pisapapa lo podemos encontrar en una cocina, ¿sí? Rodeado por otros elementos de la cocina. Capaz que lo tenemos guardado en el cajón con los cubiertos, o en el cajón donde tenemos también el colador, donde tenemos otros cuchillos, donde tenemos otros elementos de las cocinas. O capaz que lo tenemos arriba de la mesada, junto con ollas, junto con la espumadera, con la cuchara para revolver, la cuchara de madera para revolver. Digo, por lo general, nosotros si vemos un pisapapa, lo vamos a encontrar en un contexto rodeado por otros signos. Ese signo pisapapa lo vamos a encontrar rodeado de otros signos, ¿sí? Para entender que ese pisapapa es un elemento de cocina que nos sirve a nosotros para hacer alguna acción en términos de cocinar, ¿sí? Eso sería como, y además, antes de pensarlo en términos de
el pisapapa, elemento de cocina, hasta nosotros, antes de verlo en cualquier cocina, un pisapapa, cuando nosotros nos hablan o nos dicen, bueno, imagínense un pisapapa, seguramente lo primero que hagamos, ¿sí?, es construir esa relación sígnica para entender, primero, que cuando pensemos en un pisapapa, seguramente lo que nos va a pasar es que vamos a pensar en el pisapapa que nosotros tenemos. No en cualquier pisapapa que hay a lo largo y a lo ancho del mundo. Sino que seguramente la primera imagen mental que nos va a venir a la cabeza es el pisapapa que nosotros tenemos y que usamos cada vez que pisamos una papa. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros no supiéramos qué es un pisapapa, pero nosotros encontramos el elemento pisapapa, ¿sí?, al lado de una olla, al lado de la cuchara de madera para revolver, al lado de una espumadera, en un cajón lleno de cubiertos, con el colador, con un montón de otros signos que nos hablan de la cocina. Entonces lo primero que nosotros podríamos dar cuenta, si no supiéramos que esto es un pisapapa y para qué sirve el pisapapa, es de mínima pensaríamos, bueno, es un elemento para cocinar. No sabemos para qué específicamente, cuál sería su función. Pero si nosotros no conocemos qué es un pisapapa, pero lo encontramos dentro de ese contexto, rodeado de todos esos otros signos, entonces de mínima nosotros podríamos inferir que el pisapapa es un elemento de cocina. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, este pisapapa, todos estamos de acuerdo que es un elemento de cocina. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo me meto en un sex shop, empiezo a mirar en las diferentes estantes qué hay, qué productos tienen, lencería, juguetes sexuales, y de repente aparece este elemento en una de las repisas del sex shop? Y nosotros no supiéramos que es un pisapapa, ¿no? Según cómo está rodeado este elemento, pisapapa, dentro de un sex shop rodeado de otros elementos, de juguetes sexuales, de lencería, etcétera, 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 dejaríamos nosotros de pensar que esto es un elemento para cocinar y estableceríamos la relación sígnica para entender que este signo, pisapapa, en un sex shop, no es un elemento de cocina, sino que sería un juguete sexual. ¿Sí? Es decir, según cómo está rodeado ese signo, es como nosotros lo entendemos. ¿Sí? En este caso, para ser más explícitos y también para recuperar esta de la triada de Peirce, ¿el pisapapa qué es? Es el representamen. ¿Sí? Es decir, el pisapapa es la representación, es lo que es. ¿Sí? Muchas veces nos puede confundir esto de pensar el objeto como la materialidad, ¿sí?, dentro de esa relación sígnica. Bueno, el objeto no es necesariamente la materialidad de esa relación sígnica. El representamen es el signo que dispara la relación. En este caso, el representamen es el pisapapa. ¿Sí? El objeto es lo que representa. ¿Sí? Es decir, el objeto es la imagen que a nosotros se nos va a venir en la cabeza, o la imagen que nosotros vamos a construir en nuestra cabeza, a partir de cómo está rodeado ese signo pisapapa. Es decir, este pisapapa, rodeado de elementos de cocina, el objeto sería elemento de cocina pisapapa. Este pisapapa, el mismo representamen, rodeado de objetos sexuales en un sex shop, el objeto es juguete sexual, no elemento de cocina. ¿Se entiende? Y el interpretante, en este caso, los interpretantes, porque siempre está bueno aclarar que también, por lo general, son muchos, más de un interpretante que está poniéndose en juego en esa relación sígnica. ¿Por qué? Porque, como les decía, los interpretantes son todos aquellos signos que nos permiten a nosotros entender ese signo que estamos abordando. Es decir, en este caso, los interpretantes serían, en el caso del pisapapa, elemento de cocina, serían las ollas,
la cuchara de madera, la espumadera, el colador, los cuchillos, los tenedores, o sea, todo lo que pudiera estar rodeando a ese pisapapa dentro de una cocina que a nosotros nos permite entender que este pisapapa es un elemento de cocina. Y en la otra relación sígnica, donde el pisapapa está en un sex shop, este pisapapa, los interpretantes serían todo el resto de los juguetes sexuales, la lencería, todo lo que rodea a ese pisapapa para no entenderlo como un elemento de cocina, sino entenderlo como un elemento sexual. ¿Se entiende? ¿Con este ejemplo? Sí. Sí, yo lo había pensado con un ejemplo más inocente, pero me imaginaba el pisapapa como de arriba de un escritorio, arriba de una montaña de papeles, interpretado como un pisapapeles también. Excelente. Creo que la analogía es la misma, pero lo que es interesante ver es eso, es los tres momentos, lo que es la triada o la última instancia, que es la terceridad, que es el objeto de la interpretación, y el contexto, que es lo que le da lo final del signo, el signo en sí mismo. Básicamente es por ahí. Porque justamente, siempre, porque también sobre todo, bueno, a mí cuando yo la primera vez que traté de entender esta triada, ¿sí? Esta lógica triádica y cada uno de sus elementos, o sea, cada uno de esos signos que conforman ese signo triádico, siempre el concepto objeto, como nosotros el objeto en nuestra vida cotidiana lo entendemos como la materialidad, entonces siempre me disparaba, cuando trataba de entender esta relación triádica, que el objeto era justamente, por ejemplo, en este caso el objeto era el pisapapa, ¿sí? Y no, justamente el objeto no es necesariamente pisapapa. El objeto es, en el caso del ejemplo que ponía Gonzalo, es un pisapapeles, sería el objeto, en términos de cómo está rodeado, porque está el pisapapa arriba de una montañita de papeles, en un escritorio, en una mesa de trabajo, ¿sí? Es decir, ahí el objeto cambia. ¿Por qué cambia el objeto? Porque cambian los signos que lo rodean. Entonces, como cambian los signos que lo rodean, el representamen no cambia, porque sigue siendo el mismo signo que dispara la relación, ¿sí? Muchas veces es la materialidad ese representamen, no la materialidad entendida solamente como esto, como algo material en términos sí cotidianos como el objeto, ¿sí? Sino la materialidad también desde el concepto, como hablábamos hoy, el concepto Dios. Bueno, el representamen, ahí sí es el concepto Dios como el representamen, que después, según cómo está rodeado, es como nosotros lo vamos a entender, y cómo, en términos de objeto, va a ir cambiando en función de cómo lo entendemos, a partir de qué cultura estemos inmersos para entender el concepto de ese representamen Dios, ¿sí? Pero en sí, el representamen tienen que entenderlo como ese signo que dispara la relación sígnica, ¿sí? El objeto es esa representación mental que nosotros construimos a partir de cómo está rodeado ese representamen, es decir, cómo se establece esa relación triádica, y el interpretante, es muy importante entender que el interpretante no es una persona, sino que el interpretante es justamente otros signos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros entender a ese signo de una forma y no de otra, ¿sí? Dependiendo qué interpretante esté operando en esa relación sígnica, nos va a permitir a nosotros entender a ese signo de una forma o entenderlo de otra forma. O quizás no entenderlo, ¿sí? Como les decía hoy, por ejemplo, en el caso del teléfono a disco, o en el caso de mi sobrinito cuando le puse un libro adelante. Como no tenía los interpretantes, esos otros signos que le dieran a él la información, ¿sí? El bagaje cultural, los conocimientos previos, ¿sí? Que le dieran cuenta que eso era un libro y no una tablet, ¿sí? No un libro digital. Entonces, ahí a mi sobrinito le estaban faltando interpretantes para dar cuenta de ese signo libro. Y entonces él estaba entendiendo ese signo libro, en verdad lo estaba entendiendo como una tablet. ¿Por qué? Porque le faltaban esos interpretantes para dar cuenta de que eso era un libro y que no era una tablet. ¿Se entiende? El representamen ahí era el libro. Pero para mi sobrinito,
el objeto que estaba construyendo frente a eso que tenía delante no era un libro, era una tablet. ¿Por qué? Porque sus interpretantes, sus conocimientos previos, le decían a él que eso era una tablet y no un libro. Muchas veces esos signos que lo rodean no necesariamente son, como en este caso que planteábamos con el pisapapa, las cosas que tenía alrededor, sino muchas veces los interpretantes son todo ese bagaje cultural, todos esos conocimientos anteriores, todo eso que nos está pasando en ese momento, ¿sí? Los olores, las sensaciones, o sea, todo lo que esté rodeando ese signo que a nosotros nos permiten entender de una cosa y no entender otra. O capaz no entenderlo. Sí. Por ahí, a modo de resumen para el primer parcial, encuentro una analogía con lo que retomamos en el criterio de verdad o en la construcción de la verdad, hablando de que la verdad no es en sí misma, sino en una construcción del entorno en ese momento. Creo que el signo tiene una analogía con el criterio de verdad que es el mismo, que es siempre una construcción del entorno y de las subjetividades que haya en ese momento sobre ese elemento particular, tanto como el criterio de verdad, como un signo específico, en este caso un pisapapa o lo que sea que esté dado en ese momento, en ese momento y en ese lugar, y con el contexto social específico. Está muy bien la relación que estableces. Obviamente que no es lo mismo, pero tiene la misma lógica en términos de cómo está planteado. Por eso también tiene una lógica también de por qué nosotros arrancamos con esas discusiones más filosóficas, seguimos ahora por Peirce y después vamos a seguir con Verón, que va a retomar todas esas tradiciones de esas discusiones filosóficas que vimos al principio, de esa base teórica que nos plantea Peirce, para después hacer sus propios planteos teóricos metodológicos. Es decir, lo que intentamos empezar a discutir en ese momento, en esa primera parte de la materia, con esa discusión más filosófica de cómo nosotros percibimos, cómo es nuestra percepción de lo real, cómo somos un animal simbólico, ¿sí? Y cómo a partir del lenguaje nosotros accedemos al mundo, y ese lenguaje no es algo estanco, sino que es algo siempre en movimiento, y siempre en transformación, y siempre en constante disputa, y que por eso el concepto de verdad también es este concepto que es un ejército de metáforas móviles, porque justamente también son conceptos que no son por siempre de una forma, sino que dependiendo los procesos sociales, los procesos culturales, los procesos económicos, ¿sí? Los procesos históricos, es que una verdad va a ser de una forma en un momento y quizás en otro momento sea otra, y por eso no hay verdades absolutas, sino que las verdades se construyen. Bueno, esa misma lógica, ¿por qué? Porque justamente nada es en sí mismo, sino que siempre es todo, lo establecemos en términos de relación, y sobre todo también en términos de pactos sociales, ¿sí? De acuerdos sociales, de arbitrariedades, donde se define, no es que hay un jurado que dice, bueno, nosotros vamos a llamar caballo, caballo, y planta, planta, y mesa, mesa, no, sino que, bueno, el devenir histórico, a partir de nuestra construcción simbólica, establece esas reglas de juego y establece esas arbitrariedades para poder convivir en paz y poder convivir en sociedad. En términos de construcciones de las grandes verdades que rigen el mundo, ¿sí? Y en términos también de, en este caso, haciendo ese paralelismo en términos de la lógica, de cómo entenderlo, de que justamente también un signo nunca es en sí mismo, sino que siempre es en relación, porque nosotros nunca vamos a poder entender un signo solito, ¿sí? Más allá que un signo esté construido a partir de representarme que es un signo, el objeto que es un signo, interpretante que son signos, ¿sí? Pero que siempre va a ser en relación, porque nosotros siempre vamos a establecer relaciones alrededor de ese signo para nosotros poder entenderlo, para poder abordarlo, ¿sí? Y por eso estamos siempre inmersos en esa red de semiosis infinita, porque esos signos siempre están en constante relación. Y según las relaciones que nosotros establecemos, esto es medio Matrix, pero es así. Matrix también de alguna forma es una analogía de esta mirada, ¿sí? Sobre cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea, pero que justamente a partir de cómo establecemos las relaciones entre un signo y otro, y otro, y otro, y otro, es que nosotros entendemos el mundo de una forma y no lo entendemos de otra.
y las relaciones sígnicas que yo pueda establecer no son las mismas que va a establecer Carlos, no son las mismas que va a establecer Barbie, no son las mismas que va a establecer Gonzalo, ¿sí? Pero sí vamos a establecer como sociedad algunos acuerdos, algunos pactos de paz, algunas arbitrariedades, algunas reglas de juego para entendernos entre todos, ¿sí? Pero está muy bien la analogía, Gonzalo. ¿Se va entendiendo hasta ahí ahora un poco mejor, Pers? Nos quedan 5 minutitos. Vamos a hacer lo siguiente. Imagino igual que releyendo Sechetto, volviendo a leer Eco y Verón, y retomando el video que yo les dejé la clase pasada, y retomando este video, me parece que van a tener elementos suficientes como para volver a pelearse con Peirce y seguir tratando de masticarlo. Obviamente, consulta que tengan en relación a Peirce, que imagino va a ser el autor que más complejamente les va a resultar, a lo largo de la semana me van consultando y yo estoy a disposición para ir respondiendo las consultas que tengan. Pero quería aprovechar estos últimos 5 minutos como para contarles un poquito en relación al parcial. En principio, bueno, la idea del parcial, como es un parcial domiciliario, la idea no va a ser solamente que sean preguntas donde ustedes tengan que responder copy y pegue, responder el concepto, 2 puntos, signo, 2 puntos, que es, sino la idea del parcial domiciliario, sobre todo porque también van a tener toda una semana para poder hacerlo, es que pueden establecer, primero que va a ser un parcial más de desarrollo, ¿sí? Donde ustedes puedan explayarse y puedan desarrollar las respuestas. Y en segunda instancia también la idea va a ser o que puedan establecer relaciones entre autores, ¿sí? O que puedan establecer relaciones entre conceptos. Obviamente esto lo van a entender mucho más cuando les deje las consignas. Pero seguramente haya una consigna para la primera parte de la materia, es decir, una consigna que refiera a esta primera discusión del lenguaje verdad-mundo, ¿sí? Con Rorty, Nietzsche y Cassirer. Después haya otras preguntas que estén relacionadas tanto con el planteo específico de Peirce, de cómo entendemos el concepto de signo, ¿sí? Que es un poco todo lo que fuimos viendo hoy y la clase pasada, y después seguramente haya también alguna consigna vinculada con poner en relación lo que nos plantea con los 2 textos de Verón y de Eco, pero que también claramente van a tener que establecer relación con el texto de Sechetto que explica Peirce, en términos de cómo entendemos esto de que vivimos en terceridad, ¿sí? Que bueno, un poquito también lo estuvimos hablando hoy. Va a ir por ahí el parcial domiciliario. La idea es poder tener 3 parciales domiciliarios para poder hacer 3 cortes diferentes y sobre todo para que después no sean, para poder, en vez de hacer 2 o un solo parcial, poder dividirlo en 3 para que no fuese un choclo demasiado inmenso el que tuvieran que trabajar si fuese solamente una instancia de parcial. Nos parecía que de esta forma, por un lado, ustedes podían centrar mucho más la mirada en el desarrollo de estos autores por partes, y además, bueno, también imagino que no lo van a necesitar porque les tengo toda la fe para que no tengan que recuperar, pero en el caso que tuvieran que recuperar, no tengan que recuperar también un parcial con un montón de autores, sino que puedan recuperar en todo caso por partes. La idea va a ser tomar estos 3 parciales y después que haya una instancia de recuperatorio al final de la cursada, donde tengan que recuperar, si es que así lo tengan que hacer, cualquiera de los 3 parciales que tengan que recuperar, ¿sí? Entonces por eso también los dividimos en 3, porque es para que tengan como más chances en términos de, si les va mal en alguno, pero bien en el otro, entonces tienen que recuperar solo una parte y no todo, y volver a hacer todo un parcial. Entonces, bueno, nos parecía piola esta metodología. Y recuerden, una cuestión burocrática, pero siempre está bien recordarlo, si se sacan entre 4 y 6, están
obviamente, ustedes para meter la cursada, es decir, para aprobar el práctico, que les quede la materia al final, tienen que aprobar con más de 4. De 4 en adelante van aprobando la cursada, pero no promocionan. Acuérdense que para la promoción tienen que acceder a más de 7. Entre 4 y 6, obviamente aprueban ya seguro la cursada, de 7 para arriba ya están derecho en promoción, pero si se sacan entre 4 y 6, no es necesario que recuperen para que tengan que ir por promoción, ¿sí? Sino que ya sacándose entre 4 y 6, ya siguen en carrera por promoción, ¿sí? No es necesario que recuperen, si sacaron un 5, no es necesario que recuperen ese parcial para sacarse 7 o más para poder acceder a la promoción, ¿sí? Que quizás en otras materias sí sucede eso. Nosotros con que estén arriba de 4, siempre están en carrera para ir por la promoción, que la promoción la acceden, o sea, la consiguen entregando el trabajo final y defendiendo ese trabajo final en el coloquio con Oscar, ¿sí? Y la nota de los parciales se promedian, sí. Sí, Vane, se promedian, las 3 notas de los parciales se promedian entre sí. Así que básicamente esa va a ser la lógica. Obviamente sí, lo que va a pasar es, si en alguno de los parciales se sacan menos de 4, ahí sí van a tener que recuperar algunos de esos parciales, por más que tengan que se promedian. Si se sacaron menos de 4, ese parcial específicamente, como lo tienen desaprobado, sí lo van a tener que recuperar sí o sí, por más que haya un promedio de notas. Perfecto, buenísimo. Bueno, queda menos de un minuto, así que en el transcurso de la tarde-noche, les cuelgo las consignas en el grupo de Facebook. Y bueno, cualquier consulta, pregunta que tengan a lo largo de la semana, no hay problema, me van haciendo las consultas vía mail, que va a ser más rápido que yo se las conteste, porque a veces por Facebook, por los mensajes directos de Facebook, a veces quedan perdidas. Así que todo tipo de consultas me escriben al mail y listo, no hay problema. Bueno, espero que les haya servido esta clase y nos estamos hablando. Buen fin de. Igualmente, profesor. Bye, bye.